Hoy, con esta anciana, hablaremos de algo que pocas veces se dice en voz alta: las intimidades del corazón de una mujer y las complejidades profundas de una relación que lleva décadas. Si quieres descubrir el mejor consejo, la verdad más valiosa que una abuela que ha vivido mucho podría darte, entonces, hazme un favor. Quédate. Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que voy a revelarte en los últimos minutos cambió el curso de mi vida y puede cambiar el tuyo. Si te gustan las conversaciones verdaderas, las que van más allá de la superficie, has llegado al lugar correcto. Voy a contarte un secreto que guardé durante más de 20 años. Un secreto que me avergüenza, pero que también, con el tiempo, me liberó. Hace décadas, destruí la confianza del hombre que más me amaba. Le fui infiel, y no se lo hice a un mal marido, no. Se lo hice a un hombre bueno, íntegro, un hombre que era mi roca. Lo hice, no por falta de amor hacia él, sino por un silencio que se había instalado entre nosotros. Un silencio tan denso y pesado que podía tocarse con las manos. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, como un mueble más, si has compartido la cama con alguien y has sentido un océano de distancia en medio del silencio, entonces escucha mi historia con atención, porque esta no termina en la traición, termina en una redención que parecía imposible y en una lección que vale más que el oro. Todo comenzó sin que yo casi me diera cuenta. La primera vez que le fui infiel a mi marido no fue una decisión tomada en un día, no fue un arrebato de locura, fue un proceso lento, silencioso, como la erosión de una roca por el agua constante. Algo dentro de mí, algo muy profundo y primitivo, empezó a moverse, a despertar, y frente a esa fuerza, mi razón, los valores en los que creía, los juramentos que había hecho, parecían voces débiles que me llegaban desde muy lejos, como un eco que ya no lograba descifrar. Mi esposo era, y te lo digo con el corazón en la mano, un hombre bueno, de los de verdad, un trabajador incansable, honesto hasta la médula, un pilar, de esos que no se rompen, que sostienen techos, sueños y familias enteras sin quejarse. Durante muchos años, ese pilar fue mi refugio absoluto, mi certeza en un mundo que a menudo es incierto y confuso. Él era mi hogar, pero con el tiempo, con el maldito paso del tiempo, ese pilar inquebrantable en el que yo me apoyaba empezó a parecerse menos a un refugio y más a los muros de una celda. Una celda cómoda, eso sí, con todas las comodidades que puedes imaginar. Segura, predecible, ordenada y mortalmente, espantosamente silenciosa. Un silencio que no era paz, era ausencia, era el sonido del afecto que se apaga, la rutina. Esa fue la asesina silenciosa de nuestro deseo, de nuestra conexión. Nos fue devorando vivos, día a día, sin prisa pero sin pausa, como el agua que termina horadando la piedra. Los besos se transformaron sin que nos diéramos cuenta, de lenguajes completos de pasión a simples actos reflejos, breves, apurados, completamente sin alma. Un sello rápido en la mejilla al salir por la mañana, un roce distraído de labios antes de dormir. Puro protocolo. Las conversaciones, que antes eran ríos caudalosos de ideas y sueños compartidos, se encogieron y secaron hasta convertirse en un mero intercambio de fatigas al final del día. ¿Cómo te fue hoy? Cansado. ¿Y a ti? Igual. Él cumplía. Siempre cumplía. Con la casa, con los hijos, con las cuentas, con su rol de proveedor. Era un hombre ejemplar en el catálogo del marido perfecto. Y ahí, justo en esa perfección, empezó nuestro verdadero problema, porque yo, en medio de esa perfección funcional, me sentía cada día más invisible. Me convertí, sin quererlo, en un mueble más en la casa que habíamos construido juntos con tanto amor. Un mueble útil, bonito quizás, bien cuidado, pero un mueble al fin y al cabo, algo que está allí, que se usa, que cumple una función, pero que nadie ve realmente, que nadie toca con verdadero deseo, con la curiosidad de descubrir una nueva textura, que nadie mira con esa chispa en los ojos que dice, te quiero aquí y ahora, no por obligación, sino por pura,
y simple atracción. Me sentía funcional, pero no esencial, no deseada, no vista. Era como un fantasma en mi propia vida. ¿Te suena esta sensación? ¿La de caminar por los pasillos de tu propia casa y sentirte como una sombra? ¿La de compartir una cama y sentir una distancia más grande que un océano, aunque vuestros cuerpos se rocen? Si alguna vez lo has sentido, aunque sea por un instante, te pido que me lo digas. Escribe la palabra invisible en los comentarios ahora mismo, porque necesito saber que no estoy hablando sola, que este dolor callado no es solo mío. Y si lo haces, verás que no eres el único. Es más común de lo que crees. Y así, silenciosamente, pasó. Nadie lo notó. Mi marido no, porque estaba ocupado siendo bueno, cumpliendo con todo. Mis hijos no, porque tenían su propia vida, sus propias preocupaciones. Y yo, ni siquiera yo lo noté al principio. Me acostumbré a la niebla, a ese velo gris que cubría todo, hasta que llegó él. Era un compañero de trabajo, unos años menor que yo. No era especialmente guapo, no destacaba en una multitud, no era el hombre más interesante o culto del mundo, pero tenía una sonrisa fácil, despreocupada, y sobre todo, tenía una manera de hablar, y sobre todo de escuchar, que no pesaba, que no juzgaba, que no daba nada por sentado. Cuando hablaba conmigo, no hablaba con la esposa de Roberto, o la madre de los niños, o la jefa del departamento. Hablaba conmigo, con Clara, con la persona que había detrás de todos esos roles y etiquetas, y en esa simple distinción, en ese acto aparentemente pequeño de verme a mí, y no a mi función, empezó a hacer algo profundamente peligroso. Me hacía sentir viva de nuevo. Me devolvía, pieza a pieza, la sensación de que existía. Todo empezó de la manera más inocente y trillada, como suele pasar en estas historias. No hay originalidad en la tentación, te lo aseguro. Charlas casuales al salir de la oficina, cuando la luz del atardecer doraba los edificios y todo, por un momento, parecía posible y bonito. Cafés compartidos en esas tardes de viernes que de repente se alargaban, no por aburrimiento o por obligación, sino porque la conversación fluía de verdad, porque había algo que contar, porque reír con él no era una obligación social, era un placer genuino que había olvidado, risas que llenaban, sin que yo me diera cuenta, un vacío enorme que llevaba dentro y que ni siquiera había identificado, un vacío que era, en el fondo, hambre de atención, de complicidad, de una mirada que me buscara. Yo no buscaba nada más. Me lo juraba a mí misma cada noche, acostada al lado de mi marido. Solo es un amigo. Es agradable hablar con alguien que te escucha, pero la cercanía, querido amigo, querida amiga, cuando hay una hambre tan profunda y tan negada como la que yo tenía, siempre se convierte en algo más. La física del deseo y la conexión humana es implacable. Y entonces llegó el punto de no retorno. Lo recuerdo con una claridad sensorial que aún hoy, años después, me hace estremecer. La primera vez que nos besamos fue después de una de esas reuniones interminables y vacías que solo existen en las oficinas. Salimos tarde. El edificio ya estaba casi desierto, sumido en ese silencio peculiar de los lugares de trabajo después de horas. Caminamos juntos hacia el aparcamiento subterráneo, bajo la luz fría y antinatural de los fluorescentes. Hablábamos de nada importante, de trivialidades. De repente, bajo la tenue luz amarillenta de una farola en la calle, él se detuvo. Se volvió hacia mí. Me miró, no dijo, «Te voy a besar», ni nada por el estilo. No, dijo algo mucho más simple y a la vez mucho más devastador. Me dijo, «Hoy llevas una blusa que hace que tus ojos brillen de una manera especial». Yo me reí. Pero fue una risa nerviosa, torpe, la risa de una adolescente que recibe su primer cumplido sincero de un chico que le gusta. Una risa así, desprevenida y alegre, no había salido de mí en años. Cuando me volví para despedirme, para romper el hechizo de ese momento, él no dio un paso atrás. Se inclinó, suavemente, sin prisa, y me besó. Fue rápido, un instante apenas, inesperado como un relámpago en un cielo despejado,
Un beso robado al tiempo, al decoro, a mi vida entera, pero dejó una marca en mí que no era física, no había un moretón, nada que ver. Era una marca de fuego en el alma. Una cicatriz emocional instantánea que no podía ignorar, por mucho que lo intentara los días siguientes. Y aquí viene la verdad más importante de ese momento, la que explica todo. No fue el beso en sí, lo juro, no fueron sus labios, ni su técnica, ni el lugar, fue lo que ese beso representaba. En ese gesto breve, prohibido y electrizante, había un mensaje claro, simple y demoledor. Un mensaje que mi cuerpo y mi alma, sedientos, recibieron como una descarga. Alguien me deseaba. Alguien me veía. Alguien, por primera vez en años incontables, reconocía y anhelaba expresamente a la mujer que habitaba este cuerpo que yo creía ya invisible, ya convertido en un instrumento de funciones domésticas. Fue un reconocimiento de mi existencia como ser deseante. Aquella noche, el camino a casa fue un viaje a través de un campo de batalla interior despiadado. Por un lado, una culpa aguda, enfermiza, que se enroscaba en mi estómago como una serpiente venenosa, apretando. Por otro lado, y esto es lo más difícil de admitir, una excitación eléctrica, un hormigueo vibrante que recorría cada centímetro de mi piel y me recordaba, con una crudeza brutal, que estaba viva, que mi cuerpo no era solo un contenedor, un vehículo para hacer la compra y llevar a los niños al colegio, era un instrumento de placer, de sensación, que mi deseo no había muerto, solo estaba enterrado bajo capas y más capas de rutina, de cansancio, de resignación. Mi esposo me esperaba en casa. Había recalentado la cena con cuidado. Me sonrió, cansado pero cariñoso. ¿Tarde otra vez?, preguntó con naturalidad. Sí, reunión interminable. Mentí por primera vez con una facilidad que me aterró en cuanto salió de mi boca. Y mientras comía, saboreando la comida que él había preparado pensando en mí, sentía el ardor de aquel beso prohibido ardiendo en mis labios, un contraste tan obsceno y tan real que casi me hacía vomitar allí mismo. Me acosté a su lado, sintiendo el calor familiar y conocido de su cuerpo, y me pregunté, desesperada, ¿qué demonios estaba haciendo? ¿Cómo era posible que un simple beso de un casi desconocido, un roce de labios que no debía haber ocurrido, me hiciera sentir más, mucho más, que los años de vida compartida, de intimidad legal y social, con el hombre que dormía a mi lado, el padre de mis hijos, mi compañero de viaje? La pregunta no tenía respuesta, solo eco. Un eco que resonaba en el vacío que había entre nosotros dos en aquella cama. Pero esa chispa, esa peligrosa, ilegítima y gloriosa chispa, no se apagó con la luz de la mesita de noche. Al contrario, esa noche comenzó a crecer. Se alimentó, se hizo fuerte, se volvió voraz, se alimentó de cada nuevo encuentro furtivo, planeado con la precisión fría de un general que prepara una batalla. Se alimentó de cada mensaje de texto que llegaba a mi teléfono en horas intempestivas, cargado de una intimidad verbal, de complicidad y coqueteo que ya no existía con mi propio marido. Mensajes que leía a escondidas, con el corazón acelerado como un tambor, sintiendo una mezcla nauseabunda de culpa y de éxtasis que era profundamente adictiva. Era la sal y el azúcar mezclados, un veneno dulce. No voy a justificar lo que hice. No hay justificación posible para romper un juramento, para traicionar una confianza tan sagrada. Sería un insulto a tu inteligencia y a mi propia experiencia. Pero tampoco puedo, ni quiero, negar lo que aquello significó para mí en aquel momento preciso de mi vida. Fue un despertar violento, un zarandeo salvaje, un recordatorio a gritos, desgarradores, de que seguía siendo una mujer con deseos que gritaban desde el silencio, con emociones que explotaban como fruta madura, con una vida interna, pulsante y ardiente, que simplemente no estaba dispuesta a apagarse del todo en el altar gris de la monotonía conyugal. Fue un acto de rebelión desesperada y equivocada, pero rebelión al fin. Lo más difícil de todo
Créeme si te digo que lo he vivido en mis propias carnes, no era esconderlo. No eran las mentiras elaboradas, las excusas de reunión de trabajo o cena con amigas de la infancia. No era la logística complicada del engaño, los horarios, las coartadas. Lo más desgarrador, lo que me consumía por dentro como un fuego lento, era enfrentarme a mí misma cada noche, cada mañana, cada vez que miraba a mi esposo a los ojos, esos ojos tranquilos y buenos, y veía en ellos una confianza absoluta, serena, una confianza que yo, con mis propias manos y con cada beso robado, con cada caricia ajena, estaba dinamitando pedazo a pedazo. Era como ser testigo de un asesinato a cámara lenta, y saber que eras la asesina. Él no merecía aquello. Lo sabía con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón culpable. Era un hombre bueno, y yo le estaba fallando de la manera más profunda y ruin posible. Pero yo, en aquel momento de ceguera total y desesperación visceral, tampoco merecía sentirme tan vacía, tan transparente, tan muerta en vida dentro de mi propio matrimonio. Era un callejón sin salida moral, un nudo que no sabía cómo deshacer. Las cosas con aquel hombre, mi amante, mi refugio clandestino, siguieron avanzando con la fuerza imparable e inconsciente de un río que se desborda. No había un plan maestro, solo había corriente, impulso, la necesidad de seguir sintiendo aquello. Había días, encuentros furtivos, que parecían sacados de un sueño húmedo y dorado, de esos que no quieres que terminen. Escapadas improvisadas a pueblos pequeños donde nadie nos conocía, donde podíamos caminar de la mano al sol como cualquier pareja enamorada, donde el mundo era simple por unas horas, caricias robadas en la penumbra de habitaciones de hotel baratas, donde el tiempo se suspendía milagrosamente y el mundo exterior, con sus obligaciones y sus mentiras, dejaba de existir. Risas sinceras, cómplices, liberadoras, que llenaban hasta el borde el espacio donde en mi hogar, en mi vida real, solo habitaba un silencio denso, pesado, cargado de cosas no dichas y de emociones reprimidas. Pero también, oh sí, también había noches negras, noches largas y frías en las que la culpa me devoraba por dentro como un ácido, dejándome vacía y aterrada. Noches en las que veía a mi esposo dormir profundamente a mi lado, plácido, confiado aún en mí, en nuestro futuro juntos. Y una pregunta me taladraba el cráneo sin piedad. ¿Lo sospecha? En algún sueño, en algún rincón oscuro de su subconsciente, siente que una parte de mí, la parte vital, la parte deseante, la parte que se ríe a carcajadas libres, ya no está aquí, a su lado. Siente, aunque sea de forma confusa, que esa parte se ha fugado, que ha emigrado en secreto a los brazos, a la mirada de otro hombre. Esa pregunta no tenía respuesta, y el no saber era un suplicio. Con el tiempo, y el dolor es el maestro más eficaz aunque el más cruel, fui descubriendo una verdad que duele incluso más que la traición en sí misma. Las infidelidades no son solo traiciones hacia otra persona. Eso es lo obvio, lo que todo el mundo ve, juzga y condena, con razón. Pero hay una capa más profunda, más insidiosa y personal. Son, sobre todo, traiciones hacia uno mismo. Son la prueba viviente, la evidencia sangrante, de que te has perdido en tu propio camino, de que has abandonado tus propios valores, has roto tus propias reglas, has dejado de respetarte a ti misma. Te conviertes en una extraña para tu propia conciencia. En la soledad de mis pensamientos, mucho después, cuando el polvo empezó a asentarse, me di cuenta con una claridad que me dejó sin aliento. Lo que yo buscaba desesperadamente, con la urgencia de una ahogada, en los brazos de aquel hombre, no era a él en realidad. No era su sonrisa juvenil, ni su cuerpo más firme, ni su compañía distendida. Era algo que yo había perdido dentro de mí, mi propia chispa, mi propio fuego interior, mi derecho a sentirme deseable, interesante, viva, alguien por quien otro pudiera sentir pasión. Y aunque aquel hombre, con cada encuentro clandestino, lograba llenar ese vacío abismal de manera temporal, dándome breves e intensas dosis de adrenalina y validación externa, yo sabía en el fondo más hondo de mi alma que aquello no era una solución. Era un parche brillante, ardiente, emocionante, pero un parche
al fin y al cabo, se pegaba con fuerza sobre una herida que seguía supurando por debajo, que no cicatrizaba. Era la distracción perfecta, emocionante y culpable, para no tener que mirar a mi propio matrimonio a la cara y preguntarme con honestidad brutal: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿En qué cruce de caminos nos perdimos el uno al otro? Pero mi historia, nuestra historia, no termina aquí. No termina en la habitación de hotel barata, ni en la culpa nocturna que me carcomía. La lección más importante que he aprendido en toda mi larga vida, la que solo el tiempo, el error monumental y la reconstrucción lenta y dolorosa te pueden enseñar, viene ahora. Es la razón por la que estoy aquí, contándote esto, exponiendo mis vergüenzas. Quédate hasta el final, porque esto es lo que realmente importa, lo que puede salvar o transformar una relación cuando parece que todo son escombros. Lo que viene a continuación es el núcleo de todo, y justo aquí, en este preciso instante de la historia, necesito hacerte una pausa importante, porque lo que voy a revelarte a partir de ahora es la clave que cambió el rumbo de todo. Si lo que te he contado hasta ahora te ha removido por dentro, si ves reflejados algunos ecos en tu propia vida o en tu relación, necesito que me hagas un favor. Suscríbete a este canal, haz clic en ese botón y suscríbete ahora mismo. ¿Por qué? Porque en la segunda parte de esta confesión, te voy a contar exactamente cómo se vino abajo el castillo de naipes, el momento del descubrimiento y, lo que es más crucial, los primeros pasos desesperados que dimos para intentar salvar algo de las cenizas. Te voy a dar herramientas concretas, no solo una historia. Esta información puede ser la luz que necesitas para entender tu propia situación. Suscríbete para no perdértelo. Es ahora o nunca, porque las cosas comenzaron a complicarse de verdad, a volverse insostenibles y agotadoras, cuando las líneas divisorias entre mis dos vidas, la pública de esposa ejemplar y madre abnegada, y la secreta de amante deseada y mujer liberada, empezaron a borrarse, a desdibujarse como tinta china cuando le cae agua encima. Ya no eran dos mundos nítidamente separados por un muro infranqueable. El muro tenía filtraciones, grietas por las que se colaba la luz de uno en la oscuridad del otro, y viceversa. Empezaba a ser un solo mundo caótico y dividido, y yo era su inestable centro. Con mi esposo, yo era una actriz consumada, merecedora de un Oscar a la normalidad más convincente. Mantenía la fachada con una precisión milimétrica, fría y calculada. Cenas juntos donde hablábamos del tiempo, del último partido de fútbol de nuestro hijo, de la subida de la hipoteca, conversaciones triviales, seguras, que no tocaran ningún nervio, que no rozaran ningún tema profundo o peligroso. Momentos en familia, sonrisas forzadas para las fotos en bodas y cumpleaños, que parecían sacados de un guión que los dos habíamos memorizado hacía años, pero que ya no sentíamos, del que éramos solo actores cansados y un poco cínico, repitiendo líneas vacías. Pero dentro de mí, en mi interior, una parte cada vez más grande, más voraz y más exigente, vivía en otra realidad completamente distinta, paralela. Una realidad donde las emociones no estaban prohibidas ni domesticadas, donde el deseo no era un pecado ni un trámite conyugal rápido, donde se podía reír a carcajadas desde el vientre sin miedo a parecer infantil o poco seria, gritar de placer sin vergüenza, temblar de anticipación sin culpa. Era como si yo, una sola persona, habitara en dos universos paralelos que giraban a distinta velocidad, y cada uno de esos universos tiraba con fuerza desgarradora de un extremo de mi alma, amenazando constantemente con partirme en dos, con hacer estallar la frágil ficción de normalidad que con tanto esfuerzo sostenía día a día. La presión era insoportable. Aquel otro hombre, con quien había cruzado esa línea invisible, pero tremendamente real entre lo permitido y lo prohibido, entre lo seguro y lo peligrosamente excitante, no tardó, como era lógico, en querer más. Lo veía claramente en sus ojos cada vez que nos encontrábamos, en la intensidad de sus abrazos. Había una exigencia silenciosa pero creciente. Ya no le bastaba con los momentos robados, con las migajas de mi tiempo y mi atención dividida. El hambre,
una vez despertada y alimentada, pide un banquete completo, pide pertenencia, exclusividad, futuro. Al principio, nuestras citas eran clandestinas, furtivas, y en esa furtividad había una seguridad perversa, una excitación adicional, en saber que tenían fecha de caducidad, que eran fugaces como el humo, y por eso mismo, más intensas. Pero con el tiempo, él comenzó, casi sin querer, a hablar de futuro, a soltar comentarios al aire, a mencionar posibilidades en un tono ligero que no lograba ocultar la seriedad absoluta de la pregunta que flotaba debajo. Empezó a tejer un nosotros, con palabras seductoras, a construir un castillo en el aire, donde los dos podríamos vivir libres, sin mentiras. Un nosotros que yo, en mi corazón, no sabía si quería realmente o, lo que era más aterrador, si podía ofrecerle. ¿Podía yo dejar mi vida entera? ¿Merecía la pena el destrozo? Era un tema que yo evitaba con todas mis fuerzas, con la destreza de una política experimentada. Usaba excusas vagas, cambios bruscos de conversación, risas nerviosas, besos apasionados para silenciar sus labios y sus preguntas. Pero el tema estaba allí, flotando en el aire viciado de cada habitación de hotel, en cada silencio entre beso y beso, una sombra que crecía y se hacía más densa, más pesada, más real con cada día que pasaba. Una sombra con la forma clara de una elección imposible que tarde o temprano tendría que hacer, quisiera o no. Recuerdo una tarde con una nitidez sensorial que aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo recrear perfectamente. El olor a limpio y a humedad del lugar, la textura de las sábanas ásperas. Habíamos escapado a un hotel pequeño, anónimo, en las afueras de la ciudad. Uno de esos lugares que existen precisamente para los secretos, para las vidas paralelas, después de estar juntos, sudorosos, entrelazados, respirando al unísono en la penumbra de la habitación con las persianas bajadas. Él se separó un poco de mí y se quedó mirándome. No era una mirada de amor tierno y dulce, era una mirada de intensidad pura, cruda. Una mirada que me traspasaba, que parecía querer ver a través de mi piel, de mis huesos, directo al núcleo de mis contradicciones y mis miedos. Esa mirada me hizo sentir desnuda no solo en cuerpo, sino en alma, completamente expuesta, sin defensas ni máscaras posibles. Y entonces, en el silencio cargado y denso de la habitación, lo dijo. Las palabras salieron flotando, suaves pero demoledoras. ¿Te quedarías conmigo?, preguntó. Su voz era apenas un susurro ronco, pero cargado de una esperanza tan frágil que casi se podía tocar con los dedos, mezclada con el temor de quien, en el fondo, ya intuye y sabe la respuesta. Era la pregunta que había estado evitando durante meses. Me quedé helada. El tiempo se detuvo por completo. Mi mente se convirtió en un torbellino de imágenes contradictorias que se sucedían a toda velocidad. Su rostro esperanzado e ilusionado, el rostro confiado y tranquilo de mi marido, la casa que había construido con tanto esfuerzo, la vida ordenada y predecible que tenía, el escándalo monumental que estallaría, el dolor insondable que causaría, la libertad alucinante que podría tener, la pasión de este instante, la traición horrible que estaba cometiendo. Quería gritarle que sí, que lo dejara todo, que era posible, que podíamos empezar de cero en algún lugar donde nadie nos conociera, porque a su lado, en esa burbuja clandestina y protectora, me sentía viva, eléctrica, real, como si la versión más auténtica, salvaje y libre de mí solo pudiera respirar, solo pudiera existir, en su presencia, pero también en un rincón frío, lúcido y despiadado de mi conciencia. Una voz pequeña pero clara me susurraba la verdad completa, la verdad incómoda. Sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que el precio de esa verdad, de elegirlo a él, de seguir ese impulso, era altísimo, demasiado alto. Implicaba dinamitar vidas enteras, herir de manera profunda e irreversible a personas inocentes que confiaban en mí, empezando por mi esposo y siguiendo por mis hijos, que quedarían en medio de una guerra que no entendían.
Implicaba romper un juramento hecho no solo ante un altar y unos testigos, sino ante mí misma, ante la mujer en la que creía ser. Y no estaba segura, en absoluto, de poder cargar sobre mis espaldas con el peso inmenso de esa destrucción, de llevar esa culpa ampliada y multiplicada por el resto de mis días. ¿Podría mirarme al espejo cada mañana? No supe qué decir. Mis labios se movieron, buscaron formar palabras, pero no salió ningún sonido, solo un leve temblor. Así que me limité a mirarlo, con los ojos muy abiertos, llenos de un conflicto desgarrador que él debió ver tan claro y nítido como yo lo sentía arder dentro de mí. Esa pregunta, esa bomba de relojería emocional, se quedó flotando en el aire viciado y cargado de la habitación, envenenando el resto del tiempo, corto y tenso, que pasamos juntos antes de irnos. Se quedó allí, suspendida, sin respuesta. Como tantísimas otras cosas en nuestra relación prohibida, construida sobre la arena movediza del secreto, la huida y la gratificación inmediata, pero sin cimientos sólidos para un mañana. A partir de aquel momento, algo cambió entre nosotros, de forma casi imperceptible al principio, pero cada vez más evidente. Él empezó a mostrarse impaciente, irritable a veces, como frustrado. Las sonrisas fáciles y despreocupadas que tanto me habían atraído eran menos frecuentes, reemplazadas por una seriedad expectante. Yo, por mi parte, impulsada por el miedo y una culpa renovada y más aguda, me volví más distante durante nuestros encuentros, más evasiva en las conversaciones, menos presente incluso cuando estábamos físicamente juntos. Era como si los dos supiéramos, en un nivel profundo e incómodo que ya no podíamos ignorar, que viajábamos juntos en un tren que iba a gran velocidad, pero que no tenía una estación de destino clara, marcada en el mapa. No había un felices para siempre en el horario. Pero, y esto es lo trágico, ninguno de los dos se atrevía a tirar del freno de emergencia, a detener esa máquina, porque parar el tren, bajarse, mirarse a la cara y decir, esto se acabó, significaba enfrentarse de golpe a la cruda, desolada y compleja realidad de nuestras vidas separadas, a los problemas que habíamos estado usando, el uno en el otro, para evadir. Y la realidad, mirada de frente y sin filtros, era un paisaje árido y aterrador que daba mucho miedo. Mientras tanto, en mi casa, en mi vida real, la que tenía una hipoteca y fotos familiares en la repisa de la chimenea, mi esposo empezaba, lenta pero inexorablemente, a notar que algo grave ocurría. Algo grande y amenazante se estaba gestando bajo la superficie lisa de nuestra paz aparente, nuestra convivencia rutinaria. Sus preguntas, que al principio eran sutiles, casi tímidas, simples pruebas de tacto para tantear el terreno, comenzaron a volverse más directas, más incómodas, más difíciles de esquivar con una sonrisa banal. ¿Estás bien?, me preguntaba a menudo, su mirada escudriñando mi rostro en busca de una pista, un desliz que confirmara sus corazonadas. Pareces muy cansada últimamente, más de lo normal. ¿Pasa algo en el trabajo? Te noto distante, como en otra parte. Y la más difícil de todas, la que me helaba la sangre porque mostraba que él percibía el cambio en mi energía, en mi presencia. Hay algo que no me estás diciendo. Lo noto, lo siento en el ambiente. Yo, con el corazón en un puño y una sonrisa de actriz de teatro mal pegada en la cara, esquivaba sus dudas como una esgrimista experta, pero cada vez con más esfuerzo. El cansancio acumulado, el estrés del trabajo, un pequeño problema con una amiga de toda la vida, los primeros síntomas de la menopausia, excusas de manual, creíbles en la superficie pero huecas por dentro, sin verdadero peso emocional. Pero cada una de esas pequeñas mentiras piadosas, cada evasión calculada al milímetro, cada sonrisa falsa que no llegaba a los ojos, iba dejando una grieta minúscula, casi invisible a simple vista, en la máscara de perfección y normalidad impecable que yo llevaba puesta las 24 horas del día, incluso durmiendo. Y las grietas, con el tiempo y la presión constante, se hacen más grandes, se conectan entre sí, hasta que un día, la máscara ya no aguanta y se resquebraja de arriba abajo, dejando al descubierto el rostro verdadero, el agotamiento, la mentira,
Había noches, muchas noches largas e interminables, en las que me quedaba despierta horas después de que él se durmiera, roncando suavemente y de forma familiar a mi lado. Me quedaba mirando al techo en la oscuridad total, las pupilas dilatadas, preguntándome en qué momento exacto, en qué cruce de caminos concreto, todo había llegado a esto, a este punto de no retorno emocional y moral, a este laberinto enrevesado y oscuro del que no veía salida, ni hacia adelante ni hacia atrás, y en el que me sentía cada vez más perdida y asfixiada. No era que no quisiera a mi esposo. Lo quería, a mi manera, con un cariño profundo, tranquilo, familiar, el cariño que nace de compartir una historia, de haber construido algo juntos, o, al menos, quería desesperadamente la vida que habíamos construido juntos, la historia que compartíamos, los recuerdos acumulados, la familia que éramos, el equipo que habíamos formado durante años para enfrentar el mundo y sus adversidades. Pero ese amor, ese cariño tranquilo y a veces cansado, no era suficiente para llenar el vacío abismal, la sensación de invisibilidad y de hambre emocional rabiosa que sentía crecer en mi pecho cada día. Y tampoco era justo para él. Él se merecía a alguien que lo mirara con los ojos encendidos de deseo y admiración, no con los ojos vidriosos y distantes de la costumbre y la resignación silenciosa. Se merecía más, y yo, en mi estado, no podía darle eso. Sabía, con una certeza aterradora que me helaba la sangre en las venas, que estaba atrapada en una encrucijada sin ninguna salida que pudiera llamarse buena. Una encrucijada moral desgarradora, cualquier camino que eligiera, hacia adelante con mi amante, hacia un futuro incierto, emocionante pero destructivo, o hacia atrás, intentando con todas mis fuerzas recomponer los pedazos rotos con mi marido, implicaba perder algo invaluable. Perder una parte enorme de mí misma, de mi identidad. Era una elección imposible entre dos dolores profundos y diferentes, y ninguno de los dos caminos parecía llevarme a un puerto de paz verdadera. Era el dilema de la ahogada. Finalmente, como tenía que pasar, como en todas las historias donde se juega imprudentemente con fuego, llegó el día en que todo estalló por los aires. No fue dramático en su forma externa, no hubo gritos en un restaurante ni escenas de celos en público, pero sí lo fue en su esencia más pura. Fue una tarde cualquiera, un martes gris y anodino. Mi esposo encontró un mensaje en mi teléfono móvil que había dejado descuidado, cargando, en la mesa del comedor mientras yo estaba en la cocina preparando la cena mecánicamente. No era un mensaje explícito, obsceno o detallado. No hablaba de amor eterno, ni de sexo, ni de planes concretos de fuga. Era un simple mensaje de texto, seco y claro. ¿Nos vemos mañana a la misma hora? Te echo de menos. Nada más. Pero fue suficiente. Más que suficiente. Fue la chispa que encendió la pradera seca. Suficiente para que todas sus sospechas, latentes y creciendo en silencio como una mala hierba durante meses, despertaran a la vez con la furia contenida de un volcán. Esa frase inocente, te echo de menos, con su carga de intimidad y añoranza, fue la llave maestra que abrió de par en par la puerta de todos sus temores, confirmando lo que su instinto ya le gritaba. Me enfrentó allí mismo, en la cocina, con el olor a comida empezando a impregnar el aire. No gritó, su voz era baja, temblorosa por la emoción contenida, pero cargada de una tristeza y una rabia tan profundas, tan viscerales, que me destrozaron donde estaba, que me atravesaron como un cuchillo helado. En ese instante preciso, mirándolo a los ojos y viendo el dolor genuino, el desconcierto absoluto y la traición desoladora que yo había causado sin piedad, supe en el alma que ya no podía seguir mintiendo, que el castillo de naipes de mi doble vida, construido con tanto cuidado y tanto pánico, se había venido abajo con un simple susurro de 3 palabras, y ya no había manera humana de levantarlo otra vez. El juego había terminado, así que, con la garganta seca como el polvo y el corazón latiéndome con tanta fuerza que creía que se me saldría por los oídos, lo admití. Todo. Cada encuentro, cada mensaje de esos que había borrado con dedos temblorosos justo después de leerlos.
cada sentimiento de culpa paralizante y de éxtasis prohibido que había intentado esconder bajo capas y más capas de normalidad fingida y sonrisas vacías. Las palabras salían de mi boca como piedras pesadas y cortantes, cada una hiriéndome a mí misma al pronunciarla. Era una confesión lenta y tortuosa. Y no fue un momento de alivio catártico, como a veces se piensa o se ve en las películas malas. No fue una liberación, un peso que se quitaba de los hombros. Al contrario, fue absolutamente devastador. Fue como arrancarme la piel a tiras, como verme desnuda no ante él, sino ante mí misma, en toda mi mezquindad, mi cobardía y mi egoísmo. Fue ver el mundo que conocía, la vida que había amado, hecha añicos irreparables a mi alrededor, y saber con total claridad que yo era la autora única de esa destrucción. No había nadie más a quien culpar. La responsabilidad era solo mía, y pesaba como una losa de plomo. Su reacción fue un torbellino de emociones puras y crudas en el que yo me perdí, me ahogué sin remedio. Primero, la incredulidad, un no. No puede ser mudo, solo visible en sus ojos que se abrían como platos, negándose con todas sus fuerzas a aceptar la realidad que mis palabras estaban confirmando. Luego, la ira, pura, dura, justa y merecida. Un golpe seco en la mesa de la cocina que hizo temblar los platos, un juramento ahogado que salió de lo más hondo de su garganta, los puños apretados hasta que los nudillos se pusieron blancos. Y después, lo peor, lo que más me duele recordar y lo que me perseguirá siempre, el dolor. Un dolor tan profundo, tan silencioso y tan absoluto que me hizo desear, de verdad y con todas mis fuerzas, no haber nacido jamás. Me dijo, con la voz quebrada en 1000 pedazos, que no podía entenderme, que no sabía quién era yo en realidad, que la mujer con la que se había casado, con la que había compartido su vida, no sería jamás capaz de hacer algo tan terrible, que yo era una extraña. Y la verdad más cruda, la más desnuda y dolorosa, es que en ese momento yo tampoco lo sabía. Yo también me había perdido completamente a mí misma en el laberinto intrincado de mentiras, deseos confusos y miedos paralizantes que había construido con mis propias manos. Había traicionado no solo a mi marido, sino a la mujer en la que yo creía ser, a los principios que definían mi propia identidad. Ya no sabía quién era. Aquel otro hombre, mi refugio clandestino, mi amante, también quedó al descubierto en esa confesión desgarradora. Su nombre salió a la luz, manchado y expuesto, y con él, toda la arquitectura elaborada de la doble vida que había construido con tanto cuidado y tanto pánico, se desmoronó de golpe, como un castillo de arena ante la primera ola grande, convertido en polvo y nada en cuestión de segundos. No quedó piedra sobre piedra. Mi esposo lo sabía todo, absolutamente todo, cada detalle sórdido que yo le confesé entre lágrimas de vergüenza y cada detalle horrible que su imaginación, ahora desatada y en libertad, pudo completar con una lucidez dolorosa. Y de repente, el mundo paralelo que había construido en la sombra, ese mundo de pasión clandestina, de huida emocional y de risas fáciles, se derrumbó por completo, dejando solo un vacío enorme. No quedó nada, solo un campo de ruinas humeantes y un dolor inmenso. Y nosotros dos, de pie en medio del desastre, mirándonos sin reconocernos en absoluto, como dos enemigos exhaustos después de una batalla salvaje. Lo que vino después de la explosión, del estallido final, no fue un final, aunque entonces lo pareciera. Fue, aunque no lo pareciera en absoluto en aquel momento de máxima destrucción, un principio, el principio del proceso más largo, más agotador, más dolorosamente lento y difícil de toda mi vida, la reconstrucción, no de una casa con grietas, sino de una confianza hecha añicos, no de una rutina cómoda, sino de un amor verdadero, no de una fachada bonita para el mundo, sino de una verdad interior brutal pero liberadora. Mi esposo y yo, en los días y semanas que siguieron al cataclismo, tuvimos conversaciones que nunca, en todos nuestros años de matrimonio, nos habíamos atrevido a tener ni por asomo, conversaciones que nacían directamente del dolor más crudo, de la herida abierta y sangrante. Hubo conversaciones a gritos desgarradores,
donde la rabia acumulada salía como lava ardiente, quemándolo todo a su paso, sin piedad. Y hubo conversaciones en susurros casi inaudibles, en la oscuridad profunda de la madrugada, donde el dolor era tan denso y pesado que apenas se podía respirar, y las palabras salían como suspiros rotos, como jadeos de agonía. Eran conversaciones durísimas, llenas de verdades incómodas que cortaban como cuchillas de afeitar, afiladas y precisas. Verdades sobre él, sobre mí, sobre nosotros como pareja, y estaban llenas de emociones crudas, sin filtrar, sin maquillar, tal cual salían del fondo del alma. Desilusión amarga, traición visceral, miedo al futuro, una tristeza negra que parecía no tener fondo. Era como abrir una herida infectada hasta el hueso y limpiarla con sal pura, frotando con fuerza, doloroso hasta lo indecible, necesario para la supervivencia y repugnante a la vez. Pero no había otro camino. No puedo sentarme aquí, mirarte a través de esta pantalla y decirte con una sonrisa tranquilizadora que todo volvió a ser como antes. Sería una mentira enorme, una traición a la verdad cruda que te estoy contando. El antes, esa época, esa versión de nuestro matrimonio, ya no existía. Había quedado hecho añicos, pulverizado por mis acciones, por mis elecciones. Ese matrimonio cómodo, predecible y muerto en vida que teníamos, había terminado para siempre. Había pasado a mejor vida, y había que hacer el duelo por ello. Pero sí puedo decirte algo que tal vez, solo tal vez, sea más valioso que un felices para siempre de cuento de hadas. Por primera vez en muchísimo tiempo, en años quizás, empezamos a conocernos de nuevo, no a las versiones idealizadas, pulcras y sonrientes que habíamos creado el uno del otro a lo largo del tiempo, por comodidad, por pereza. La esposa perfecta, multitarea y siempre disponible emocionalmente. El marido perfecto, proveedor incansable y fiel como un perro. No, nos conocimos en nuestra crudeza más absoluta, descarnada, en nuestro dolor al desnudo, sin ropajes, en nuestras imperfecciones monstruosas y profundamente humanas. Nos vimos tal y como realmente éramos, por primera vez, con las heridas abiertas y sangrando a borbotones, con los miedos más íntimos expuestos al aire, con las inseguridades más ridículas a la vista, sin posibilidad de escondite. Fue aterrador, fue humillante, fue descorazonador, y fue, aunque no lo supiéramos ni lo pudiéramos apreciar entonces, en medio del caos, el primer y único cimiento sólido y verdadero sobre el que podríamos, si éramos valientes, construir algo nuevo, algo real. En cuanto a aquel otro hombre, mi amante, el refugio temporal, nuestro final fue tan silencioso, discreto y antirromántico, como nuestro principio había sido eléctrico, sorpresivo y cargado de adrenalina. No hubo grandes discursos de despedida en la lluvia, como en las películas. No hubo lágrimas dramáticas ni promesas incumplibles de «siempre te amaré en secreto». No, nos despedimos con una mirada, la última, a través de una cafetería vacía y anónima un mediodía cualquiera, con la comprensión tácita, no dicha pero sabida y aceptada por los dos, de que lo nuestro nunca, en el fondo, había sido una solución a nada. Había sido, desde el primer día y hasta el último, un síntoma, una consecuencia desesperada y enfermiza de las carencias, los vacíos y los dolores que cada uno llevábamos dentro, por separado, y que habíamos intentado curar equivocadamente en el otro. Él, su necesidad de rescatar, de sentirse especial, de ser el héroe de una historia prohibida. Yo, mi hambre atroz de ser vista, de sentirme deseada, de sentirme viva de nuevo después de años de letargo. Fue un espejismo mutuo. Le agradecí, en silencio, con un pequeño gesto casi imperceptible de cabeza. Le agradecí por las emociones intensas que había despertado en mí, por recordarme, aunque fuera de la peor manera posible, que mi cuerpo y mi alma todavía podían sentir pasión, riesgo, vida palpitante. Pero también entendí, con una claridad absoluta y fría que me llegó en ese instante de despedida, que era momento de dejarlo ir para siempre, de cerrar esa puerta con llave y tirar la llave al río, de asumir de una vez por todas que ese capítulo de mi vida, por intenso,
emocionante y adictivo que fuera, estaba terminado, concluido, y que su función en mi vida, por perversa y autodestructiva que pareciera, había terminado también. Había cumplido su propósito de sacudirme, y ahora debía desaparecer. Hoy, años después, cuando miro hacia atrás a ese periodo de mi vida, no siento ni un ápice de orgullo por mis acciones. La traición, la mentira sistemática, la cobardía de no enfrentar los problemas en mi matrimonio de frente y a tiempo, son una mancha oscura en mi conciencia que no se borra, que no se desvanecerá, no lo hará nunca. No debería hacerlo, sería injusto, pero tampoco, y esto es crucial, absolutamente crucial que lo entiendas. Me arrepiento de haber vivido lo que viví, de haber experimentado ese viaje al infierno y de vuelta. Suena contradictorio, ¿verdad? Suena a justificación barata, a querer blanquear lo negro, pero no lo es. Es pura aceptación. Es la comprensión adulta de que la vida no es blanca o negra, sino una escala inmensa de grises. Fue un capítulo doloroso hasta la médula. Desgarrador, humillante. Sí, todo eso. Pero también fue necesario. Fue el golpe de martillo gigante que necesitaba para despertar del letargo profundo, cómodo y mortal, en el que mi matrimonio y yo habíamos caído sin darnos cuenta. Fue la sacudida eléctrica de alto voltaje que reactivó un corazón que creía estar dormido, o incluso muerto, dentro de mi pecho. Fue el catalizador, aquel error monumental, esa serie de malas decisiones encadenadas. Me ayudó a descubrir partes de mí misma que desconocía por completo, que estaban ocultas. Una fuerza interior y una resiliencia que no sabía que tenía, para enfrentar las consecuencias devastadoras de mis actos. Una rabia sana, dirigida hacia mí misma y hacia la situación de estancamiento, que me impulsó a cambiar, a moverme, a no conformarme más. Y sobre todo, una capacidad renovada y amplificada de sentir dolor agudo, éxtasis fugaz, culpa paralizante, pasión olvidada que tenía enterrada bajo toneladas y toneladas de rutina, resignación y deber ser. Me mostró, sin lugar a dudas, que todavía estaba viva, incluso cuando llevaba años actuando como si estuviera muerta en vida. Fue un despertar brutal, pero un despertar al fin. Aprendí, a golpes, con moretones en el alma que tardaron años en cicatrizar, que las relaciones de pareja no son cuentos de hadas con final feliz garantizado. Son organismos complejos, desordenados, llenos de claroscuros, de momentos de luz cegadora y de sombras profundas y alargadas. Aprendí que el amor, el simple sentimiento bonito, cálido y confortable, no siempre basta para sostener una vida en común durante décadas. No es suficiente por sí solo, y aprendí la lección más dura, la que duele aceptar. Que a veces, para encontrarte a ti mismo de verdad, para redescubrir quién eres en esencia y qué quieres realmente, tienes que enfrentarte a la peor versión de ti que existe, a la que es capaz de herir de la manera más profunda y ruina a la persona que dice amar. Mirar a ese monstruo interior directamente a los ojos, sin apartar la vista, es el primer paso, y el más difícil, para domesticarlo, para integrarlo y para dejar de tenerle miedo. Aunque la vida, con su terquedad infinita y su ritmo implacable, siguió adelante después de aquella tormenta, como si nada. Los hijos siguieron yendo al colegio. Se pagaron las facturas a fin de mes, se celebraron cumpleaños y navidades, las cicatrices interiores quedaron. No se fueron, no desaparecieron por arte de magia. Se quedaron grabadas a fuego, en mí, en él, en el tejido mismo, en la urdimbre de nuestro matrimonio, marcas indelebles, como las que deja un hierro al rojo vivo sobre la piel, para siempre. Forman parte del paisaje ahora, y reconstruir una relación rota, destrozada, a partir de esas cenizas todavía calientes y de esas cicatrices siempre sensibles, te lo digo con toda la autoridad del que lo ha vivido y lo ha sufrido en primera persona. No es un camino recto, ni fácil, ni bonito. No es sencillo. No hay un manual de instrucciones con pasos del 1 al 10 que garantice el éxito. No existe. Es un proceso largo, lleno de altibajos brutales, de subidas y caídas que te dejan sin aliento.
días, incluso semanas enteras, en las que parecía que todo iba bien, que habíamos perdonado de verdad, que habíamos aprendido la lección, que avanzábamos juntos, cogidos de la mano, hacia un futuro nuevo y más consciente. Días de conversaciones fluidas y sinceras, de sonrisas genuinas que nacían sin forzar, de una complicidad renovada y más auténtica que nos hacía sentir esperanza. Y luego, de repente, sin aviso previo alguno, un día negro, amargo, un comentario inocente por su parte, una escena de una película que veíamos juntos, un olor familiar en la calle, una palabra específica en una conversación y, ¡zas!, el pasado nos atrapaba de nuevo como una trampa para osos, cerrándose de golpe y con fuerza alrededor de la pierna, inmovilizándonos. Y nos hundía de nuevo, a los dos, en la rabia antigua no del todo resuelta, en la desconfianza fresca e hiriente, en el dolor agudo que parecía recién hecho, como si la herida se hubiera abierto de nuevo en ese mismo instante. Era agotador física y mentalmente. Era desesperanzador. Parecía que no avanzábamos nada, pero curiosamente, en medio de ese caos constante, de ese dolor recurrente que parecía no tener fin, encontré algo que no esperaba, algo valioso que no habría encontrado de otra manera. Un entendimiento más profundo, más real, más desnudo y crudo de lo que realmente significa compartir la vida con alguien, en pareja, para lo bueno y para lo malo. No la versión edulcorada, bonita y superficial de las revistas del corazón o de las redes sociales, sino la versión cruda, la de carne y hueso y lágrimas y mocos, la que implica ver a la otra persona sangrando por una herida profunda que tú le causaste, y aún así, a pesar de todo, elegir quedarte a su lado, no para huir o esconderte, sino para ayudarla a vendar esa herida lo mejor posible, para intentar curarla entre los dos, sabiendo y aceptando de antemano que siempre quedará una marca, una cicatriz que no se borrará. Aprendí que el amor, en su expresión más madura, auténtica y adulta, no es solo alegría compartida, risas y momentos felices. Es, sobre todo, responsabilidad compartida por el dolor causado y compromiso mutuo para sanarlo juntos, aunque lleve una vida entera. Mi esposo, a pesar de todo el dolor inmenso, desgarrador, que le causé con mis acciones, a pesar de la traición que sufrió en sus propias carnes y en su alma, eligió quedarse. Eligió no empacar sus maletas e irse, que hubiera sido lo más fácil y comprensible. No fue una decisión fácil para él, ni mucho menos, te lo aseguro. No fue un, bueno, te perdono rápido y ligero de un día para otro. Fue una elección consciente, deliberada, repetida una y otra vez, día a día, a veces hora a hora, que le costó lágrimas silenciosas derramadas a solas, noches en vela de angustia y una fuerza de voluntad y una generosidad sobrehumanas. Fue elegir, cada mañana al despertar, no empacar sus maletas y marcharse. Fue elegir, cada vez que la rabia justa y pura le subía por la garganta como un ácido, intentar con todas sus fuerzas transformarla en una pregunta, en un intento de comprensión, en lugar de en un grito de rencor. Fue un acto de valentía y de amor mucho, mucho mayor que cualquier error que yo pudiera haber cometido. Fue lo más noble que he visto hacer a alguien, y tampoco fue fácil para mí, claro que no. Aguantar su mirada cuando, de repente, se nublaba de desconfianza y recelo, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Soportar sus recaídas en el dolor, esos momentos impredecibles en los que se cerraba como un erizo, se ponía una coraza y se alejaba emocionalmente de mí. Y yo sabía, con el corazón encogido, que estaba reviviendo todo el calvario otra vez, cada detalle, cargar con la sombra alargada de mi error, siempre presente, como un tercero en la conversación, en la habitación, que nunca se iba, que siempre estaba ahí recordándonos lo frágil que era todo. Había días, semanas enteras, en los que me sentía tan agotada de ser constantemente la traidora, de cargar con esa etiqueta pesada y pegajosa las 24 horas, que quería salir corriendo, desaparecer, empezar de cero, en otro lugar, donde nadie me conociera.
El peso de la penitencia continua era enorme. Hubo un periodo, largo, oscuro y frío como un invierno siberiano, en el que vivíamos casi como dos extraños educados y correctos bajo el mismo techo. Dos fantasmas pálidos que se evitaban cuidadosamente en los pasillos, que calculaban sus movimientos, que evitaban mirarse demasiado tiempo a los ojos por miedo a lo que pudieran ver reflejado. Dolor puro, reproche mudo, una distancia abismal, que evitaban, sobre todo, hablar de lo ocurrido, mencionar siquiera de pasada el tema, porque el solo hecho de nombrarlo, de sacarlo a la luz con palabras, era como abrir la herida de nuevo con los dedos y verla supurar sangre fresca. Era más fácil, más cómodo a corto plazo. El silencio. Un silencio pactado. Pero era un silencio muerto, estéril, que no curaba nada, solo congelaba el dolor en el tiempo. Era la calma chicha antes de la tormenta definitiva, pero eventualmente llega un momento en que no puedes seguir evitando para siempre. Llega un punto de saturación, de cansancio extremo. La herida, por mucho que la escondas bajo capas y más capas de normalidad forzada y conversaciones banales, supura y duele más, mucho más, que si la miras de frente, con la luz bien encendida, por dura que sea la vista. Y nosotros, exhaustos de fingir, de cargar con el peso en silencio, llegamos a ese punto límite. No podíamos más. Decidimos, con miedo y temblor, como quien se lanza a un lago helado sabiendo que el shock será brutal, enfrentarlo de una vez. Hablar. Hablar de verdad, aunque cada palabra que saliera de nuestras bocas fuera un martillazo en el pecho del otro, aunque cada silencio que se extendiera entre frase y frase fuera un abismo en el que temíamos caernos y desaparecer para siempre. Pero había que hacerlo. Era eso, o la ruptura lenta y definitiva. Las primeras conversaciones de verdad, las de después de la tormenta inicial de gritos y lágrimas, fueron brutales, salvajes, sin piedad alguna. No había espacio para la delicadeza. Él quería respuestas. Respuestas concretas, no las generalidades vagas de me sentía sola o no me sentía valorada. Quería detalles. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Quería saber el porqué de cada cosa, de cada momento de la traición. Me preguntaba una y otra vez, con una insistencia dolorosa pero comprensible, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué me faltó a mí? ¿En qué fallé como marido? Y lo más difícil, ¿me amas aún? ¿Alguna vez en todos estos años me amaste de verdad? ¿O fue todo una farsa? Eran preguntas justísimas, terribles, desgarradoras, y para muchas de ellas, para la mayoría, yo no tenía respuestas claras, nítidas, o al menos no las respuestas sencillas, lineales, que él quizás esperaba oír, que le hubieran dado una explicación ordenada. A veces, ante la impotencia, solo podía responder con un «no lo sé» débil que sonaba a evasión cobarde, pero que era la verdad más pura y desnuda que tenía en ese instante. No lo sabía. No entendía del todo mis propios motivos. Yo, por mi parte, me sentía constantemente dividida, desgarrada por dentro durante esas conversaciones. Por un lado, la necesidad desesperada, urgente, de ser honesta al 100%, de limpiar la infección con la verdad pura, por dura, fea, cruda y humillante que fuera para los dos. Sentía que se lo debía, como parte de mi penitencia, como el precio por haber roto la confianza. Por otro lado, el miedo atroz, paralizante, a herirlo aún más con mis palabras, a clavarle el cuchillo más hondo sin querer, a destruir para siempre cualquier posibilidad remota de reconciliación con una crudeza innecesaria. Era un equilibrio imposible. Cada frase que salía de mi boca era como caminar descalza sobre cristales rotos, sintiendo cada corte, cada silencio que se extendía entre nosotros, pesado como el plomo. Era un abismo en el que temía caerme y desaparecer, perderlo para siempre. El aire en la habitación donde hablábamos era tan denso, tan cargado de emociones sin procesar, que costaba respirar, como si faltara el oxígeno. Pero esas conversaciones, por dolorosas, brutales, agotadoras y humillantes que fueran, también fueron, aunque no lo pareciera entonces,
el principio de algo nuevo. Algo frágil como el cristal fino, tembloroso, como un cervatillo recién nacido que se pone de pie por primera vez, pero real. No era una ficción, no era una performance, era el sonido auténtico, roto, de dos personas intentando, con uñas y dientes, con todas sus fuerzas, encontrar un camino de regreso, la una a la otra, desde el lado opuesto de un abismo que parecía infranqueable. Era el primer puente, muy endeble, sobre el vacío. Empezamos, muy lentamente, con mucho miedo, a hablar de cosas de las que nunca, en todos nuestros años juntos, nos habíamos atrevido a hablar ni por asomo. De nuestros miedos más profundos y oscuros, los que escondemos incluso de nosotros mismos. El miedo a la invisibilidad, a no dejar huella. El miedo al fracaso, no solo laboral, sino como pareja, como padres. El miedo a envejecer, solo, abandonado. De nuestras inseguridades más íntimas y vergonzosas, las que ya teníamos cuando nos conocimos, jóvenes e inseguros, y las que habíamos ido acumulando y enterrando con los años, con las experiencias, y lo más revelador, lo que nos cambió la perspectiva para siempre. Empezamos a hablar de los momentos, a lo largo de nuestro matrimonio, en los que nos habíamos sentido terriblemente solos, incluso estando el uno al lado del otro. Esa soledad en pareja, que es quizás la más desoladora de todas, porque no tiene la excusa de la distancia física. Yo le conté mis noches de insomnio, mirándole dormir, preguntándome si aún me quería o solo me necesitaba para que la casa funcionara. Él me confesó sus fines de semana sintiéndose como un mueble en su propia casa, un proveedor de dinero y de seguridad, pero no un hombre deseado. Fue duro, fue como arrancar una venda pegada a una herida, pero fue sanador. Porque por primera vez escuchábamos el dolor del otro, no solo el nuestro propio. Y entonces, en medio de una de esas noches de confesiones, con las tazas de té frías entre las manos, entendí algo que nunca, en mi egoísmo y mi desesperación, había considerado. Él también tenía sus propios vacíos, sus propias heridas antiguas, sus propias carencias emocionales que llevaba consigo desde antes de conocerme, sus propios miedos de no ser suficiente, de no estar a la altura, de ser solo un cheque y un par de brazos fuertes. Yo no los había visto. Me había quedado ciega, porque estaba demasiado ocupada, demasiado ensimismada, demasiado centrada en mirar mis propias heridas, mis propios vacíos, mi propio dolor. Estaba tan absorta en mi propia narrativa de víctima del aburrimiento conyugal, de la mujer invisible, que fui completamente ciega al dolor silencioso que él también podía estar cargando y que quizás ni siquiera sabía cómo expresar. Me di cuenta, con un golpe de humildad que me dejó sin aliento, de que aunque yo había sido la que cruzó la línea física, la que cometió la traición tangible y condenable, nuestra relación llevaba años, muchos años, descuidada por los dos. Habíamos dejado, por pereza, por miedo, por comodidad, que el polvo del día a día cubriera lo importante, que la comunicación se redujera a logística. ¿Has pagado la luz? ¿Recoges a los niños? Que el tacto se volviera funcional, un roce rápido antes de dormir, que dejáramos de cultivar el jardín de nuestra relación, y al final, solo crecieron malas hierbas de resentimiento y el terreno se secó por completo. No regamos, no abonamos, no quitamos las piedras. No era una excusa para lo que hice. Nada, absolutamente nada, justifica una infidelidad. La elección fue mía, y la responsabilidad es solo mía, pero era una explicación, un contexto necesario, el por qué el terreno estaba tan fértil, tan seco y árido, para que sucediera algo tan devastador como una traición. Era el reconocimiento de que el colapso no fue un evento aislado, un meteorito que cayó del cielo, sino el punto álgido, la explosión final de una decadencia lenta, compartida y silenciosa. Así que tomamos una decisión que, en ese momento, nos pareció extrema, incómoda, cara y hasta innecesaria. Una decisión que mucha gente de nuestro alrededor no habría entendido y que algunos incluso hubieran criticado. Decidimos ir a terapia de pareja. Fue, sin lugar a dudas, la decisión que marcó un antes y un después absoluto en nuestras vidas.
en nuestra relación, en nuestra forma de entendernos y de entendernos a nosotros mismos. Hablar con alguien que no estaba emocionalmente involucrado, que no tomaba partido, que no tenía una historia previa con nosotros, que solo escuchaba con atención profesional y hacía preguntas incómodas, precisas y reveladoras, nos ayudó a poner las cosas en una perspectiva que nosotros, inmersos en nuestro caos de dolor, culpa y rabia, éramos completamente incapaces de ver. El terapeuta no nos dio soluciones mágicas. No nos dijo, háganlo así y todo se arreglará. Nos ayudó, sobre todo, a escucharnos, a escuchar de verdad lo que el otro decía, más allá de las palabras, en el tono, en el gesto, en lo que callábamos. A ver los patrones de comunicación destructivos que habíamos establecido sin darnos cuenta. Tú siempre, tú nunca, nos ayudó a entender, de una vez por todas, una verdad fundamental. El amor no es un sentimiento estático que consigues y ya está, como un trofeo que guardas en una vitrina. No, el amor es algo vivo. Es un organismo dinámico, que respira, que crece, que puede enfermar y que puede sanar. Y como todo ser vivo, necesita alimento constante, necesita cuidado diario, necesita trabajo consciente, deliberado, a veces incómodo y difícil. No es algo que simplemente está ahí. Es algo que se hace día a día, que se construye con gestos, con palabras, con miradas, con presencia. Si quieres descubrir el mejor consejo, el consejo de vida más transformador que una mujer con mi experiencia puede darte, no te vayas ahora. Esto es el núcleo de todo. Quédate. Y si este viaje honesto y doloroso te está haciendo pensar, te está removiendo algo por dentro, te pido otra cosa. Suscríbete a este canal. Suscríbete ahora, porque esta conversación es necesaria y vale la pena. Hay mucha más sabiduría por compartir, muchas más herramientas que pueden ayudarte, ya sea en tu relación o en tu vida personal. Suscríbete para no perderte nada. En terapia, en ese espacio seguro, contenido y guiado, aprendimos a comunicarnos de maneras que nunca habíamos usado. Aprendimos técnicas que parecen simples, pero que cambian todo. A aprender a expresar lo que sentíamos usando mensajes yo. Me siento herido cuando tengo miedo de que, en lugar de acusar con tú siempre, tú nunca, aprendimos a expresar el miedo, la rabia, el dolor, sin el temor al juicio inmediato o a la ira destructiva del otro. Aprendimos que todas las emociones son válidas. Lo que importa es cómo las expresamos y, lo más importante, aprendimos a escuchar. No a esperar nuestro turno para hablar, para soltar nuestra réplica, sino a escuchar de verdad, a escuchar el sentimiento que había detrás de la queja, a escuchar el miedo que había detrás de la rabia, a escuchar la necesidad no cubierta que había detrás del reproche. Fue un entrenamiento, y como todo entrenamiento, fue difícil al principio, torpe, pero con el tiempo, con la práctica, se volvió natural. Se volvió nuestro nuevo lenguaje, un lenguaje de conexión, en lugar de un lenguaje de guerra. Por mi parte, yo también tuve que enfrentarme a mí misma, a solas. No bastaba con la terapia de pareja. Yo necesitaba un viaje interior profundo. Fui a terapia individual. Necesitaba bucear en mis propias profundidades y entender, de una vez por todas, de dónde venía ese vacío interno tan grande, tan hambriento, que me había hecho buscar fuera de mi matrimonio, en los brazos de otro hombre, algo que, quizás, con suerte y mucho trabajo, podría haber encontrado y cultivado dentro de él, o mejor aún, dentro de mí. Y en esa inmersión en mí misma descubrí cosas incómodas, cosas que no me gustaron. Descubrí que durante muchísimo tiempo, años, había cargado con expectativas poco realistas, casi infantiles, de lo que debía ser un matrimonio, una pareja, expectativas hacia mi esposo, pero también, y esto fue clave, expectativas hacia mí misma. Yo había esperado, de manera inconsciente y mágica, que él llenara todos mis vacíos,
que fuera la solución a todas mis inseguridades, que su amor, su presencia, su compromiso me completara, que hiciera que yo me sintiera plena, segura, fascinante, interesante. Le había dado, sin darme cuenta, una tarea imposible: ser mi fuente única de validación y de felicidad. Y cuando, con el paso inevitable del tiempo, eso no ocurrió porque es una tarea imposible para otra persona, me sentí defraudada, engañada por la vida, por el cuento del príncipe azul que todo lo soluciona. Y esa decepción silenciosa, no comunicada, no hablada, se convirtió en resentimiento, un resentimiento sordo. Y ese resentimiento se convirtió, sin que yo lo viera, en el caldo de cultivo perfecto para la desesperación y la búsqueda compulsiva de validación externa. Si mi marido no me hacía sentir deseada, buscaría a alguien que sí lo hiciera. Pero la verdad liberadora y adulta que tuve que aceptar a golpes, con dolor, es que esas cosas, esos vacíos, esas inseguridades, eran mías, parte de mi equipaje personal, heridas de la infancia, miedos de la adolescencia, necesidades no cubiertas que tenía antes de conocerlo. Y solo yo podía hacerme cargo de ellas, solo yo podía resolverlas, sanarlas, o aprender a vivir con ellas sin que dictaran mis acciones. Nadie, ni el mejor marido del mundo, puede completarte. Esa es una carga injusta, asfixiante e infantil para poner sobre los hombros de otra persona. Es pedirle que sea tu salvador, y ningún ser humano puede soportar ese peso. Tienes que estar completo, o al menos en camino a estarlo, por ti mismo, antes de poder compartirte verdaderamente con alguien. De lo contrario, lo que buscas no es una pareja, es un salvavidas. Y los salvavidas, con el tiempo, se desinflan, se rompen, o te arrastran al fondo con ellos. El proceso de sanar, de reconstruir, te lo digo claro y sin edulcorantes, no fue lineal. No fue una bonita línea recta que iba hacia arriba en un gráfico, mostrando progreso constante. Fue un camino lleno de baches, de retrocesos, de días negros en los que parecía que no habíamos avanzado nada, que estábamos igual que el primer día del descubrimiento. Mi esposo tuvo recaídas emocionales, momentos, a veces provocados por una película que veíamos, una canción que sonaba en la radio, a veces por nada aparente, en los que el resentimiento acumulado, la herida, afloraba de golpe, como un geyser, y lo inundaba todo. O momentos en los que la desconfianza le cerraba la puerta de nuevo, se ponía una coraza emocional impenetrable y se alejaba de mí. Y yo sentía que volvíamos al día cero, al abismo inicial. Era desesperante, y yo, aunque lo entendía intelectualmente, aunque sabía en mi mente que era una consecuencia natural, una secuela previsible del trauma que le había causado, a veces me sentía profundamente agotada de la penitencia, agotada de ser la mala de la película, la que tenía que cargar con la culpa y pedir perdón eternamente. Me preguntaba, en mis momentos más oscuros y egoístas, si alguna vez, en toda mi vida, podría redimirme por completo ante sus ojos y ante los míos propios. Si alguna vez esa mancha negra en mi historial conyugal se borraría, o si siempre sería la que le fue infiel a su marido. Si esa sería la única etiqueta que me definiría para siempre. Pero seguimos. No había otra opción que queríamos tomar. Seguimos trabajando, un día a la vez. A veces, un minuto a la vez. Respirando hondo y siguiendo. Porque en el fondo de nuestro dolor, de nuestra rabia, de nuestro cansancio, ambos sabíamos, intuíamos, que a pesar de todo, de la tormenta y la destrucción, todavía había algo, un rescoldo bajo las cenizas, una brasa que no se había apagado del todo. Algo por lo que valía la pena pelear, sufrir, intentarlo. El historial compartido, la familia que habíamos creado, los sueños que una vez, jóvenes e inocentes, habíamos tenido juntos, y quizás, solo quizás, la posibilidad remota de soñar otros nuevos, desde un lugar más real y menos ingenuo. Con el tiempo, muy lentamente, como el musgo crece en una piedra, sin prisa pero sin pausa, nuestra relación empezó a cambiar, a transformarse. No fue volver atrás.
Era imposible. No se puede deshacer lo hecho, ni borrar la memoria. No volvimos a ser los mismos de antes, los de la foto de bodas, sonrientes, jóvenes e inocentes, llenos de certezas. Esa pareja había muerto, pero quizás, y esto es lo importante, no era algo malo. No había que llorar su pérdida como una tragedia absoluta, porque esa pareja también era, en parte, la que nos había llevado al desastre. Era una pareja basada en ideales románticos y en roles fijos, no en la realidad compleja de dos individuos, basada en la expectativa, no en la aceptación. En su lugar, nos conocimos de nuevo. Esta vez, no como los ideales que debíamos ser, sino como las personas auténticas, reales, imperfectas, heridas y maravillosamente humanas que éramos, con nuestras grietas a la vista, con nuestras cicatrices al descubierto, sin maquillaje, sin guión. Él ya no era el marido perfecto, era Juan, un hombre con miedos, con inseguridades, con una capacidad de perdón sobrehumana. Yo ya no era la esposa perfecta, era Clara, una mujer que se había equivocado de manera monumental, pero que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para enmendar su error y recuperarse a sí misma. Y desde ese lugar de verdad descarnada, de autenticidad frágil pero poderosa, empezamos a disfrutar, de verdad, por primera vez en años, de pequeñas cosas que antes dábamos totalmente por sentado, que ni siquiera veíamos, que pasaban desapercibidas en el ruido de la rutina. Una cena juntos, sin el televisor de fondo, mirándonos realmente a los ojos, preguntando, ¿cómo estás? Y esperando, de verdad, una respuesta honesta, no un bien automático. Una caminata al atardecer, en silencio, pero un silencio cómodo, no vacío. Un silencio de compañía, de presencia compartida, no de distancia y frialdad. Una conversación sin prisa, sobre nada importante, y sobre todo lo importante. Sobre un libro que habíamos leído, sobre un recuerdo bonito de cuando éramos jóvenes, sobre un miedo tonto que nos daba vergüenza admitir. La simplicidad recuperó su valor, y aunque la sombra de lo que pasó, de mi infidelidad, nunca desapareció por completo, nunca se esfumó como por arte de magia, aprendimos algo crucial, aprendimos a vivir con ella. Aceptamos que esa sombra, ese capítulo oscuro y doloroso, era una parte de nuestra historia, una parte dolorosa, sí, una parte de la que no estamos orgullosos, claro, pero nuestra, no como el final de nuestra historia, sino como un punto de inflexión brutal, desgarrador, pero fundamental, un punto que nos obligó a parar en seco, a mirarnos a la cara sin máscaras y a reescribir nuestra historia desde un lugar de verdad cruda, eligiendo conscientemente, cada día, seguir juntos, con todos nuestros defectos y nuestro pasado a cuestas. Hoy puedo decírtelo con la mano en el corazón, mirándote a los ojos a través de esta pantalla. Mi matrimonio es más fuerte de lo que jamás, en mis mejores y más inocentes sueños de juventud, imaginé que podría ser. No porque sea perfecto, al contrario. Es fuerte precisamente porque no lo es. Porque ha sobrevivido a la tormenta más feroz. Porque ha sido probado en el fuego abrasador de la traición y el perdón. Porque ambos, a pesar del dolor desgarrador, de la humillación y la rabia, elegimos quedarnos y trabajar en él, día a día, con voluntad férrea. Con una determinación que no conocíamos, aprendí, a fuego lento y doloroso, que el amor no es solo ni principalmente un sentimiento romántico que te invade, como un virus, y del que eres una víctima pasiva. Eso es la etapa inicial, la del enamoramiento, que es maravillosa pero pasajera, química pura. El amor verdadero, el amor duradero, el que perdura cuando se acaba la química inicial, es sobre todo una decisión diaria, un compromiso consciente que renuevas cada mañana, al despertar, un compromiso que requiere una dosis enorme de valentía para enfrentar los problemas de frente, de honestidad brutal, incluso cuando duele y da vergüenza, y sobre todo, de una paciencia infinita con el otro. Y, lo más difícil, contigo mismo. Y si algo me ha quedado absolutamente claro, cristalino, después de todo este viaje al infierno y de vuelta, es esto. Las relaciones son un espejo, un reflejo brutal, honesto
y a veces despiadado de quienes somos nosotros mismos, de nuestras carencias, de nuestros miedos, de nuestras heridas no sanadas. No podemos, no debemos, esperar que otra persona nos complete, que nos salve de nuestras propias batallas internas, de nuestros demonios personales. Eso es una carga imposible, injusta y asfixiante para poner sobre los hombros del ser amado. Es condenar a la relación al fracaso. Solo cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a nosotros mismos, a mirar nuestras propias sombras de frente, a hacernos cargo de nuestros propios vacíos y nuestras propias heridas, solo entonces podemos realmente compartir nuestra vida con otra persona de una manera plena, auténtica y saludable, sin máscaras, sin expectativas mágicas, sin pedirle que sea nuestro terapeuta, nuestro padre, nuestra madre, nuestra fuente única de validación y de felicidad. Como dos seres enteros, no dos mitades rotas, caminando juntos. Ese, para mí, ha sido el mayor regalo, la lección más valiosa de esta experiencia devastadora. Entender que amar de verdad no consiste en evitar los problemas, en esconderlos bajo la alfombra, en fingir que todo está bien cuando no lo está. Eso solo los hace crecer como monstruos en la oscuridad, hasta que explotan y lo destrozan todo. Amar de verdad es enfrentar los problemas juntos, mirarlos a los ojos, por feos, complicados y dolorosos que sean. Hablar de ellos, aunque la voz tiemble y las lágrimas caigan, sin dejar que las sombras del pasado, por oscuras, largas y densas que sean, definan y envenenen para siempre el futuro que todavía, hoy, en este instante, puedes elegir construir. La lección final, el consejo que viniste a buscar. En los años que siguieron a aquella crisis, la experiencia no se borró. No podía. Se convirtió en una marca indeleble en mi piel y en mi alma. Pero con el tiempo, con mucho trabajo interior, dejó de ser una herida abierta y sangrante, el tipo de herida que te define, te limita y te duele con cada movimiento para transformarse, lentamente, en una lección profundamente arraigada, grabada a fuego en mi ser, que ahora forma parte de mi sabiduría, de lo que soy, de la mujer anciana que te habla hoy. Mi esposo y yo dejamos de medirnos, de medir nuestra relación, por los errores que cometimos. Dejamos de usar el pasado como un arma en las discusiones, y tú me fuiste infiel, o como una losa pesada que nos impedía respirar y avanzar. Era un peso demasiado grande para cargar de por vida. Había que soltarlo para poder caminar. En su lugar, comenzamos a enfocarnos única y exclusivamente en el presente, en lo que estábamos construyendo juntos, aquí y ahora, en la conversación de hoy, en la complicidad de esta semana, en el proyecto pequeño del próximo mes. Cada día se convirtió, de manera consciente y deliberada, en una nueva oportunidad, en una página en blanco, para fortalecer este vínculo que tanto nos había costado reparar, que tanto dolor nos había costado salvar. No miramos atrás para vivir, miramos atrás para aprender, y luego volvemos la mirada al hoy. Y aunque, sí, hubo momentos, días puntuales, en los que el fantasma del pasado aparecía de repente, como un golpe bajo, una imagen intrusiva, un olor que traía un recuerdo nítido, aprendimos a enfrentarlo, no con miedo paralizante o con rabia reactiva, sino con una madurez y una compasión que antes no teníamos. Compasión por el dolor del otro. Y también, esto es muy importante, compasión por nosotros mismos, por los dos seres humanos imperfectos que éramos, que habíamos errado de maneras diferentes y que estaban intentando, con todas sus fuerzas, hacerlo mejor, ser mejores. Nos perdonamos, no para olvidar, sino para seguir viviendo sin la cadena del rencor. En algún momento del camino, me di cuenta de que la culpa abrasadora que antes me consumía, que me despertaba por las noches con sudor frío, había empezado a disiparse, a transformarse, no porque me hubiera justificado a mí misma, ni porque me hubiera convencido de que lo que hice estuvo bien o fue comprensible, sino porque por fin, después de años, entendí que el perdón genuino, es también un regalo que te debes a ti misma.
No puedes vivir anclada al error para siempre, flagelándote eternamente. En un punto, después de haber asumido la responsabilidad concreta, después de haber hecho tu parte para reparar el daño en la medida de lo humanamente posible, tienes que soltar, tienes que perdonarte. No para olvidar, sino para seguir viviendo, para no convertirte en una estatua de sal mirando hacia atrás, paralizada, para poder mirar hacia adelante y construir. Mi esposo, con el tiempo, con mucho trabajo interior y muchas conversaciones difíciles, también hizo las paces, a su manera y a su ritmo, con lo ocurrido. Aceptó que fue un capítulo horrible, uno de los peores, de nuestra historia compartida, pero que no tenía por qué definir nuestro futuro, ni el suyo, ni el mío, que podíamos, si queríamos, escribir capítulos nuevos, diferentes, desde otro lugar. Y aunque las cicatrices emocionales profundas, nunca desaparecieron del todo, aprendimos a verlas no como un estigma, no como una marca de Caín, sino como una señal, la señal de que habíamos sobrevivido a algo juntos, y que ese haber sobrevivido al peor terremoto posible, nos había hecho, curiosamente, más fuertes como individuos y, aunque suene paradójico, más fuertes como pareja, aunque fuera a la fuerza, a golpes, aprendiendo en el camino más difícil. Lo más sorprendente de todo este proceso tortuoso fue cómo esa experiencia terrible, ese desastre, nos llevó a replantearnos nuestra vida entera, no solo nuestra relación de pareja vista de forma aislada, sino nuestra vida como individuos dentro de esa pareja, nuestras prioridades, nuestro tiempo, nuestras dinámicas, lo que de verdad importaba. Decidimos, de común acuerdo, cambiar algunas dinámicas que, mirando atrás con ojos de terapeuta, habían sido el combustible, el caldo de cultivo, para la desconexión inicial, para la sequía emocional que permitió que la tentación echara raíces en mi caso, dinámicas que muchos matrimonios tienen y que son veneno puro. Y ahora, la lección final, la que resume todo este dolor en algo útil, práctico, transformador. La razón por la que me senté aquí, con mis años a cuestas, a contarte mi historia más oscura. Quédate, esto es para ti. Tomamos la decisión consciente, activa, de vivir más, no solo existir, de tomarnos vacaciones más a menudo, aunque fueran cortas, aunque fueran a un pueblo cercano y barato. El objetivo no era el lugar lujoso, era estar juntos, fuera del contexto cotidiano, de las cuatro paredes que nos recordaban la rutina, de empezar a planear cosas, pequeños proyectos, ilusiones, que nos emocionaran a los dos, no lo que la sociedad decía que debíamos hacer, sino lo que a nosotros, en nuestro corazón, nos hacía brillar los ojos. Un curso de cocina juntos, una ruta de senderismo que siempre habíamos pospuesto, redecorar una habitación de la casa entre los dos, algo nuestro, un proyecto común, pero sobre todo, sobre todas las cosas, dedicamos tiempo real, de calidad, intencional, a cuidar nuestra relación, no como un ente abstracto llamado pareja, sino como dos individuos separados que eligen formar un equipo todos los días. Nos dimos permiso, nos lo otorgamos mutuamente, para crecer como personas por separado, para tener hobbies individuales, amigos propios, tiempo a solas con nosotros mismos, espacio para respirar, para ser quien éramos fuera del rol de esposo o esposa, porque descubrimos que para poder dar algo valioso al otro, primero teníamos que tenerlo dentro de nosotros. Y curiosamente, en lugar de separarnos, de alejarnos, eso terminó fortaleciendo nuestro vínculo de una manera que nunca, en mis años de juventud, habría imaginado, porque volvíamos el uno al otro con cosas que contar, con energía nueva, renovada, con anécdotas, con ideas distintas, con una identidad propia fuerte e interesante que no dependía únicamente del otro, del rol de esposo o esposa. Dejamos de ser dos mitades incompletas buscando desesperadamente completarse en el otro, y nos convertimos, con trabajo, en dos seres enteros, plenos, que elegían, desde esa plenitud, compartir su vida, su tiempo, su amor. Y eso, créeme,
es infinitamente más sexy, más estable, más gratificante y más real que cualquier pasión de novela. Es la calma profunda, no la tormenta. El tiempo, la paciencia infinita y la introspección dolorosa también me dieron a mí, personalmente, una claridad enorme, un clic mental definitivo sobre lo que yo realmente había estado buscando en aquel otro hombre. En aquella aventura, me di cuenta, con una lucidez que casi duele de tan clara, de que no era a él lo que yo extrañaba o deseaba en el fondo. No, lo que yo anhelaba con desesperación, lo que buscaba afuera como una mendiga de validación emocional, era una versión de mí misma, la versión de la mujer segura, deseada, vibrante, interesante, viva, que yo pensaba que había perdido en algún punto del camino de mi matrimonio, ahogada en los pañales, las facturas, las listas de la compra y la rutina gris. La versión que mi marido había dejado de reflejar en sus ojos porque él también estaba perdido en su propia rutina y sus propias cargas, y que yo, por pereza, por miedo o por no saber cómo, había dejado de ser, de cultivar, de alimentar, había abdicado de mi propio ser. Me hizo falta salir, buscar afuera, entregarme a una aventura prohibida y destructiva, para finalmente entender, en el fondo de mi alma, con un golpe seco, todo lo que necesitaba, todo lo que anhelaba. No estaba en otro hombre, estaba dentro de mí. Había estado siempre allí, dormido, esperando a que yo lo redescubriera, lo reclamara, lo sacara a la luz y lo nutrida. Mi marido no me había quitado mi chispa, yo la había dejado apagar. Poco a poco, día a día, al descuidarme a mí misma, al poner todo mi foco en los roles y olvidar a la persona. Y le había echado la culpa a él, a la rutina, al matrimonio, a la vida. Pero la responsable era yo. A veces, nuestras peores decisiones, nuestros errores más garrafales y dolorosos, no son más que un grito de auxilio desesperado que nos lanzamos a nosotros mismos, una forma torpe, destructiva, egoísta, pero poderosa, de enfrentarnos a las partes de nosotros mismos que hemos estado ignorando, negando o enterrando durante demasiado tiempo, por miedo, por comodidad o por desconocimiento. La infidelidad fue mi grito, un grito que casi destruye todo lo que amaba, pero fue el grito que al fin me despertó, que me obligó a mirarme, que me dio la sacudida necesaria para cambiar. Hoy, cuando miro hacia atrás, a esa etapa de mi vida, ya no la veo con vergüenza paralizante o con rabia contra mí misma. La veo como una página crucial, sí, escrita con tinta envenenada, claro, dolorosa de leer, pero al fin y al cabo, solo una página del libro largo, complejo, rico, contradictorio y hermoso que es mi vida. No me define. No soy la infiel. Soy una mujer que, entre muchas otras cosas, en un momento de profunda pérdida y confusión, fue infiel. Pero es solo una parte de mi historia. Forma parte de la mujer que soy ahora. Más sabia, más compasiva, más humilde, más real, más entera y sobre todo, más responsable de su propia felicidad. Y si algo he aprendido en este viaje al centro de mis sombras es esto: las relaciones, el amor, no son perfectos. No pueden serlo, porque están hechos por seres humanos imperfectos, llenos de claroscuros, pero pueden ser extraordinarios, pueden ser algo profundo, real, resiliente y poderosamente bello, pero solo si los dos, tú y tu pareja, están dispuestos a luchar por ello, a trabajar en ello, incluso cuando parece que todo está perdido, que las cenizas todavía están calientes y el humo no te deja ver claro, incluso cuando el dolor es tan grande que preferirías huir, empacar y empezar de cero en otro lugar. Incluso entonces, el amor, al final, no es la ausencia de errores. Eso sería una ficción, una mentira de película cursi. El amor verdadero, el que perdura, el que trasciende, es la capacidad de crecer a través de los errores, de usarlos, por horrible y doloroso que suene, como abono para el alma, como el estiércol que, bien integrado en la tierra, con paciencia, hace que el terreno sea más fértil para que algo nuevo, más fuerte,
más bonito y más real, pueda brotar, echar raíces y florecer con una fuerza que no conocía. Y esa es la lección que me llevaré siempre conmigo, hasta mi último día. La lección que quiero regalarte hoy, ahora, después de haberte contado mi secreto más guardado, que incluso en medio del caos más absoluto, en el dolor más desgarrador, en la oscuridad más profunda que puedas imaginar, hay una oportunidad oculta, una oportunidad disfrazada de desastre para encontrar una claridad que no tenías, para reconstruirte a ti mismo, para reconstruir tu relación desde unos cimientos de verdad y autenticidad, no de apariencia y roles, para seguir adelante, no como antes, porque eso es imposible, sino como una versión mejor, más sabia, más auténtica, más humana y más compasiva de ti mismo. Y, si así lo decidís los dos, de vuestra relación, y esa claridad, en mi caso, no solo me enseñó a ser una mejor pareja, una esposa más presente y consciente. Me enseñó, sobre todo y ante todo, a ser una mejor versión de mí misma, una versión que se respeta, que se cultiva, que se escucha, que no busca fuera lo que debe encontrar y nutrir dentro, y que, desde esa plenitud interior recuperada, puede amar de verdad, sin miedo, sin dependencia asfixiante, sin exigencias imposibles. Puede amar desde la libertad, no desde la necesidad. Para ti, que me has escuchado hasta el final, si este viaje íntimo, esta confesión brutal y sin filtros, te ha hecho sentir algo, te ha removido por dentro, te ha hecho pensar en tu propia relación, en tus propios silencios, en tus propias heridas, házmelo saber. Dale like a este video. Es la manera de saber que este mensaje debe llegar a más personas, que estas conversaciones incómodas pero necesarias son importantes, que el amor no se trata solo de fotos perfectas en redes sociales, sino de trabajo diario, de perdón, de reconstrucción y de verdad, por dura que sea esa verdad. Suscríbete al canal si quieres seguir explorando estas verdades incómodas pero liberadoras sobre el amor, las relaciones, los deseos, los miedos y lo que realmente significa ser humano, ser pareja, en este mundo complejo de la segunda mitad de la vida. Hay mucho más por hablar, muchas más herramientas y reflexiones que pueden iluminar tu camino. Y por favor, deja un comentario. Cuéntame tu opinión, tu historia, si te apetece compartirla, lo que esto te ha hecho sentir, porque tu voz también importa, tu experiencia suma, y la tendré muy en cuenta para los próximos videos, para seguir hablando de lo que de verdad importa, de lo que duele pero cura, de lo que es real, porque es precisamente en ese espacio de crecimiento personal y mutuo, forjado a veces en el dolor y la incomprensión, donde las relaciones más auténticas, las que realmente valen la pena, las que pueden durar y florecer toda una vida, encuentran por fin la oportunidad, el terreno fértil, para echar raíces profundas y crecer hacia la luz. Gracias. Gracias por escuchar, por no juzgar, o por juzgar menos. Y por recordar, siempre, que detrás de cada persona hay una historia. Y detrás de cada error, por grande que sea, hay una lección esperando, con paciencia, a ser aprendida, integrada y trascendida. Con todo mi corazón, con toda mi historia a cuestas, una anciana que ha vivido, ha errado de manera monumental, ha aprendido a golpes y ha encontrado, al final del camino, una paz y un amor más verdadero de lo que jamás soñó.